Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más aquí a Biografía del Misterio. Saludarlos a todos y a los que ya se están ingresando con nosotros aquí en la transmisión del día de hoy. Gracias a las moderadoras que ya se encuentran conmigo. Saludos para Sandra, saludos también para Adri que también están aquí el día de hoy, al igual que para Lala. Y gracias a Juliet17 que nos ayudó compartiendo el live. Ya saben que ese tipo de cosas nos ayuda bastante para que las personas ingresen y puedan disfrutar de estas historias, mitos y leyendas que tenemos para todos ustedes. Déjenme decirles que el día de hoy pues tenemos algunas leyendas y aparte de eso tenemos lo que serían los relatos. Entonces estamos preparando ahorita el pack de lo que serían las leyendas que tenemos, los mitos y como saben pues nosotros iniciamos contando estos relatos o estas leyendas y posteriormente a eso pues ya pasamos con lo que serían las historias de los seguidores o pues la que nos hacen llegar los mismos seguidores, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si damos inicio a lo que serían nuestras historias, ¿no? Del día de hoy. Nuestra primera historia o nuestro primer relato que tenemos dice así. Es una leyenda y en esta leyenda tenemos dos participantes que son Erika y José. Entonces comienza de esta forma. En el municipio de Escobedo, Nuevo León, residía un joven matrimonio conformado por Erika y José. Cada mañana, José partía hacia su trabajo dejando a Erika sola en casa. Sin hijos aún, ella pasaba largas horas en soledad mientras su esposo laboraba arduamente. Erika tiene una particular forma de responder cuando le preguntan con quién estaba. Siempre mencionaba a Chloe. En una ocasión, durante una llamada telefónica con una de sus tías, Erika soltó su habitual respuesta de estar con Chloe. Sin embargo, esta vez su tía la regañó, advirtiéndole que no jugara con algo así, ya que podría traer algo indeseable. Aunque Erika rió ante la advertencia, pensó que eran supersticiones sin fundamento. Días más tarde, José salió temprano hacia su trabajo, preocupado por Erika, ya que estaba sola en casa. Al despedirse, le pidió que cerrara bien la puerta. Erika, confiada, le respondió que no se preocupara, ya que nunca estaba sola, siempre estaba con Chloe. Ante la pregunta de José sobre quién era Chloe, ella se rió diciendo que era su amiga, Soledad. Su esposo se molestó y le advirtió que no siguiera diciendo eso cuando estuviera sola, que no era gracioso y que estaba llamando a lo malo. Esa misma tarde, mientras Erika estaba en la cocina, escuchó la puerta abrirse repentinamente. Al voltear, vio una figura femenina, pálida y vestida de manera antigua acercándose. La mujer se identificó como Chloe, la amiga imaginaria de Erika. Aterrorizada, Erika intentó entender cómo había entrado, pero la respuesta de Chloe la dejó sin aliento. Cada vez que la mencionaba, ella abría la puerta. La figura le advirtió sobre las consecuencias de su burla y la maldición que recaería sobre su familia. Erika enfermó poco después y su salud nunca se recuperó por completo. Trascendió en 2006 debido a complicaciones de la diabetes, dejando a su hija de 4 años y a José solos. Esta historia narrada por Erika antes de su trascendimiento sirve como un recordatorio sobre el poder de las palabras y supersticiones en nuestras vidas, y es en memoria de Erika Solís. Saludos y gracias a Doctorita, al igual que a Lala por los regalos. Bienvenidos a todos, muy buenas tardes. Saludos para Andy, que también ya se encuentra con nosotros, y también para Ana, que también está el día de hoy. Saludos para todos. Nuestra siguiente historia que tenemos para todos ustedes es la siguiente, así que vamos a darle pauta a la lectura. Dice, este es un relato de Rolando Matamoros. Estaba pescando junto con dos amigos más a unos 3 kilómetros de la costa de Veracruz, ya que teníamos en la zona quizá unos 2 días. La pesca iba regular, pero no podíamos volver hasta no conseguir las 3 toneladas que teníamos que pescar en esa vuelta. Eran por ahí de las 4 p.m. y un amigo mío dijo que cambiáramos de lugar de pesca, ya que estaba mal la pesca en donde estábamos ese día.
Todos aceptamos y nos fuimos unos kilómetros hacia el norte, aún a 3 kilómetros de la costa. Íbamos a unos 50 o 60 kilómetros por hora, cuando a lo lejos veo un pequeño bote, el cual era blanco y se veía muy maltratado. Dentro del bote se veía algo que estaba sobresalido. Rápidamente me imaginé que era un bote que salió de la costa a realizar X actividad. Pero conforme nos íbamos acercando, noté que el bote no tenía motor. Literalmente, era un bote a su suerte. Igualmente pude notar un hombre, el cual estaba sentado en el barco. Era un hombre blanco, muy barbón, por lo que se distinguía a mi vista. No traía camisa ni nada, estaba completamente quemado de la piel. Para cuando distingo a este hombre, estaría ya a unos 200 metros de distancia. Rápidamente informo a mi amigo, quien iba manejando el bote pesquero, hacia dónde ir, pues había un hombre perdido en el mar. Mi otro amigo estaba en el baño, así que solamente yo había visto, afortunadamente, el bote salvavidas en medio de la nada. Rápidamente nuestra embarcación se dirigió al bote. El hombre que estaba ahí sentado solamente nos miraba, muy tranquilo, como si la situación en donde estaba no ameritara sacar los brazos y gritar con euforia que viniéramos por él. Quizá no tenía mucho tiempo perdido en el mar. Quizá tenía solo horas, aunque las marcas rojas en su piel causadas por el sol eran muy considerables. Estábamos ya a unos 100 metros de distancia, y noté que el hombre estaba muy delgado. Sus costillas se podían ver incluso a tal distancia. En ese momento, supe que en verdad el hombre tenía mucho tiempo perdido en el mar. Yo le hice señas mientras íbamos a toda velocidad hacia él. El hombre solo alcancé a ver que me sonrió y levantó solo un poco la mano contestando mi saludo. Aún recuerdo esa imagen. Entonces el hombre que estaba sentado en ese bote se recostó, se tendió en una pequeña embarcación y listo. Finalmente decidió descansar, pensé. La verdad, pasar eso en el mar te mantiene alerta. Claramente se merecía un descanso. Finalmente nuestro barco pesquero quedó a unos 2 metros de distancia. Las olas movieron un poco su pequeño bote, y tanto mi amigo que iba conduciendo y yo nos acercamos a la orilla de nuestro barco. Le gritamos a nuestro amigo, quien acababa de salir del baño, que nos pasara una cuerda para amarrar el bote y llevarnos también a la orilla con este bote. El náufrago permanecía tendido en el piso del bote. No se movía para nada. Seguramente se desmayó o algo así, es lo que pensé. Para esto mi amigo, que ya llegó con la cuerda, decide bajar a amarrar el bote y ayudar al hombre a subir a nuestro barco. Él desciende y comienza a hablarle al hombre del bote, pero entonces mi amigo hace una acción que nos dejó atónitos, pues él dio un pequeño grito seguido de un enorme suspiro y retrocedió al instante. Se giró hacia nosotros y aún retorcido nos miraba y nos decía, ya no está vivo. Yo pensé que era una broma, pero no lo fue, porque nos comenzó a llegar el olor a putrefacción casi al instante. Mi amigo amarró el bote y subió al barco. Ambos se quedaron viendo, hasta que uno me pregunta que por qué estaba tan pálido. Yo no supe cómo me miraba, pero estaba aterrorizado. Mi otro amigo, quien venía manejando, me dijo, dijiste que estabas sentado en el bote y que te devolvió el saludo. Yo simplemente le respondí que fue exactamente lo que pasó. El hombre estaba sentado hace unos segundos y lo vi acostarse. Mi otro amigo, quien fue el que bajó del bote, nos dijo que habré visto mal tal vez, pues fácil tenía semanas el cuerpo ahí, y que debajo del cuerpo estaba todo su contenido tirado, ya que había reventado su cuerpo, y el agujero que dejó la acumulación de gases estaba en su costado. Yo quedé espantado, pues vi a ese hombre moverse, sonreír y saludar. Estaba vivo. Llevamos el cuerpo a la orilla y las autoridades hicieron el resto, pero insistí que yo lo vi vivo. No vi mal, o no imaginé las cosas. Literalmente interactué con ese hombre. Claramente interactué con su espíritu, quizá agradecido, ya que al encontrarlo su familia podría darle su sepultura correspondiente. Saludos.
Pues muchas gracias a Rolando por contar esta historia. Recuerden que también contamos y nos pueden mandar sus relatos ahorita mismo en el en vivo para que los podamos ir platicando aquí con todos nosotros. Mándenme un mensajito personal aquí, una solicitud de mensaje y de esta forma pues vamos a poder contar sus historias. Saludos para Jesse que también nos está acompañando, así como a Juanita y a Nelly que ya llegaron aquí a Biografía del Misterio. Un saludote para Kirei. Por favor, confírmenme si hay algún problema con la transmisión. Estoy viendo el mensaje de Kirei que nos está avisando que hay un problema. Antes de que pasemos con la siguiente historia. Perfecto. Bueno, vamos a pasar con la siguiente historia. Este siguiente relato es así. Quiero contar algo que me ha pasado ya por tercera vez. Todo ocurre de noche o en la madrugada. Una de esas noches me levanté al baño. Estaba completamente sola en mi cuarto. A mí me gusta dormir con todo muy oscuro. Tengo doble cortina en la ventana, así que aún de día parece de noche. Para no ser tan largo esta situación, voy a contar lo que pasó ayer viernes por la mañana. Como siempre, me desperté temprano, alrededor de las 6 de la mañana, y estuve un rato en la cama usando el celular, viendo TikToks. Cuando me aburrí, dejé el celular a un lado y me acomodé boca abajo, porque así me gusta dormir. Alrededor de las 10 de la mañana, intenté dormirme un rato más. Me puse boca abajo y cerré los ojos, pero sentí que no podía dormir. Pasaron muchos minutos y yo seguía en la misma postura con los ojos cerrados. De pronto, sentí algo encima de mí. Escuchaba su respiración y mi corazón empezó a latir muy fuerte, como si me fuera a salir. Sentí que ese algo me tocaba, me abusaba, y yo estaba muy asustada. No podía moverme ni abrir los ojos por el miedo. Aunque estaba asustada, al mismo tiempo sentía sensaciones físicas intensas. Todo duró un buen rato, sin parar. Yo seguí como si estuviera dormida, pero en realidad estaba consciente, solo que no podía reaccionar. Cuando todo terminó me levanté y fui al baño a limpiarme. Ahí fue cuando me di cuenta de lo que había pasado. Hoy por la mañana volvió a suceder algo parecido, pero esta vez solo sentí caricias. Mi corazón otra vez empezó a latir muy fuerte y sentí esa misma sensación de angustia. Esto no es nuevo, ya que todo empezó desde el año 2014, cuando yo estaba dándole pecho a mi bebé recién nacido. En ese tiempo, esa presencia no me hacía nada, solo la sentía. Con el paso de los años las cosas fueron cambiando. Yo no estoy bautizada, no sé qué sea esto que me pasa, solo sé que ha sucedido varias veces y que sigue ocurriendo. Esto es algo que me pasa seguido. Relato anónimo. Esta es una situación muy interesante. Saben ustedes que hay muchos temas que tienen que ver con esto de los sucubos, de los incubos y temas como esos, ¿no? Es un relato de una muchacha, y la verdad es que es un relato bastante fuerte en el caso de ella, pues desgraciadamente es a quien le pasan este tipo de temas, ¿no? Vamos con esta leyenda que tenemos para todos ustedes que dice así. Esto sucedió en Monterrey en el año 2012, específicamente en San Nicolás de los Garza, en la colonia Hacienda Los Morales en la calle Caoba. Las personas que alguna vez vieron cerca o en ese lugar sabrán que hay varias calles llenas de departamentos. En aquel entonces, al final de cada calle había unos pequeños cuartos, donde se encontraban las bombas de agua que abastecían a los departamentos. En ese tiempo yo tenía alrededor de 9 o 10 años. Una noche pedí permiso para salir a pasear en mi bicicleta. Me puse a dar vueltas por todos los departamentos. Estaba solo, no era muy tarde. Quizá como las 8 de la noche, pero en esos años ya se consideraba tarde. Además de que estaba anocheciendo. Yo iba tranquilo recorriendo el lugar sin preocupaciones. Al girar en una esquina, justo,
Donde estaban los cuartos de las bombas, noté que el techo de esos cuartos estaba cubierto de arbustos provenientes de los árboles que estaban a un costado. En ese momento escuché un chistido. Volteé de inmediato, pero los arbustos no me dejaban ver con claridad qué había detrás. Al principio no le di mucha importancia, pensé que tal vez era un amigo que también había salido a pasear en su bicicleta y quería asustarme. Pero al no ver a nadie, empecé a sentir miedo y entré en un pánico. Decidí irme de ahí. Cuando ya me estaba alejando, escuché cómo se movían las ramas de los árboles en la parte superior. Volteé una vez más y fue entonces cuando vi entre los arbustos apareciendo dos bolas grandes de color rojo intenso. Se movían rápidamente. Me quedé completamente paralizado del miedo. Entré en shock. En cuestión de segundos, aquellas luces desaparecieron. De pronto, de la nada se escuchó un fuerte estruendo, como si un ave enorme hubiera despegado, batiendo las alas con muchísima fuerza y rapidez. Inmediatamente, después escuché una carcajada. No cabía duda para mí. Era una bruja. La risa era chillona, exactamente como en las caricaturas, pero mucho más aterradora. Quise moverme, pero ni siquiera podía poner los pies en los pedales de la bicicleta. Cuando por fin logré reaccionar, me fui a toda velocidad directo a mi casa. Pensé que todo había terminado ahí, pero no fue así. Desde esa noche comenzaron a tocar la ventana de mi cuarto. Yo dormía en el tercer piso, y no había árboles lo suficientemente grandes como para que las ramas alcanzaran los vidrios. Le conté a mis papás y a mis amigos lo que estaba pasando, pero nadie me creyó. Cada noche, cuando llegaba la hora de dormir, tan solo ver la ventana me llenaba de miedo. Mi terror llegó a tal punto que le pedí a mis padres que la taparan con bolsas negras, diciendo que era para evitar que entrara el aire frío por las orillas. Esa fue mi excusa, pero la verdad es otra. Todas las noches, alrededor de las 2 o 3 de la madrugada, volvían a tocar la ventana. Yo estaba dormido, pero el ruido me despertaba de golpe. Me cubría completamente con los cobertores, hasta la cabeza, tratando de no pensar en lo que estaba pasando y, sobre todo, evitando voltear hacia la ventana, con miedo de que se abriera por alguna razón. Lo único que me tranquiliza un poco era pensar que tenía protectores en la ventana. Según yo, esa era mi salvación. Algunas veces lograba quedarme dormido, otras no. Solo esperaba que terminaran esos ruidos, que duraban alrededor de 5 minutos, aunque para mí se sentían como una eternidad. Los golpes en la ventana siempre venían acompañados de chistidos. Lo más extraño era que mis padres y hermanos nunca escuchaban nada. Así pasaron los días, hasta que un día, sin saber cómo ni por qué, simplemente dejaron de molestarme. Muchas gracias a todos los que comparten sus relatos y a todos los que nos platican sobre estas historias. Externarles un saludote a todos y cada uno de ustedes. Vamos a pasar con la siguiente historia que tenemos, mandándoles saludos a todos. Gracias a Mariana, que ya nos está acompañando, también a Juan Diego y a todos los que nos regalan o nos hacen sus regalos. Muchas gracias. Gracias también a MX por compartir, al igual que a Alejandro Acero, que también nos ha ido compartiendo, y saludos para Aquiles Junior, que nos está acompañando. Igual un abrazote para el buen Dazus, que ya también se encuentra aquí, al igual que Juan Diego. Les voy a contar algo que me pasó durante una exploración urbana en una iglesia abandonada del Carmen. Esto es en Nuevo León, una experiencia que jamás voy a olvidar. Esta la comparte Urbex Odyssey. Llegamos aproximadamente a las 11:30 de la noche, y desde el momento en el que pisamos el terreno, se sintió una vibra completamente diferente. No sé si alguna vez han experimentado algo así, pero es una sensación extraña, pesada, como si el lugar te advirtiera que no deberías estar ahí. Comenzaron a escucharse silbidos de las lechuzas, algo que no me impresionó demasiado al inicio. Exploramos el sitio por completo y después subí solo al campanario.
el mismo lugar donde, según la leyenda, el padre terminó con su vida debido a las deudas que tenía. Al llegar al último descanso, estaba mostrando con el teléfono cómo se veía desde arriba, hasta donde llegaba la escalera. En ese momento, estaba colgado de ella cuando de pronto giré la cabeza y vi una persona parada a escasos 2 metros de mí. Era una figura adulta, completamente oscura. Solo giró la cabeza y me miró. Instintivamente volteé el teléfono para grabar, pero ya no había nadie. Había desaparecido de la nada. Para ser sincero, fue la primera vez que sentí verdadero miedo. Al bajar las escaleras todo se volvió aún más extraño. La vista hacia abajo no era recta, eran alrededor de 8 descansos y ninguno coincidía visualmente con el siguiente, lo que hacía imposible ver hasta abajo. Al ir bajando apresurado, creí ver a mis amigos en el tercer descanso, pero eso era imposible por la forma de la escalera. En ese momento estaba tan presionado que mi mente me jugó una mala pasada. Había tenido una alucinación. Continuamos con la exploración, pero al retirarnos seguía sintiendo una presión muy rara en el cuerpo, como si hubiera hecho un esfuerzo físico extremo. Terminé completamente agotado. Puedo asegurar que en ese lugar hay algo o alguien que no quiere que estés ahí. No sé si la leyenda sea cierta, pero lo que sí sé es que lo paranormal existe. Y aunque no tengo pruebas lastimosamente, es algo que nunca olvidaré, así que puedo confirmar, ese lugar es prueba de que lo paranormal es real. Gracias a todos los que comparten, saludos para Frutita que ya nos está acompañando. Dice por aquí Sandra que va a estar hasta el final, ya veremos si nos cambia. Lo más seguro es que sí, pero bueno, pues aquí vamos a estar a la expectativa. Bienvenidos a todos los nuevos que se van uniendo a Biografía del Misterio. Saludos y un abrazote. Vamos a contar una leyenda, ¿qué les parece? Dice así. Desperté con un sobresalto, mirando hacia la ventana donde la luna llenaba la habitación en su pálida luz gutural. El sonido de lo que creí mi respiración cesó por fin. Me relajó por un instante y cerré los ojos. Segundos después, cuando comenzaba a adormilarme nuevamente, la respiración profunda, de aliento agotado, me sacaba del sueño. Me asusté por unos segundos, por mi cuerpo y mi boca podía emitir el sonido tan perturbador. Las manos comenzaban a temblarme. Apreté entre los brazos a mi oso de felpa. Volví a dormir, esta vez con el oso cubriéndome los labios para evitar el sonido de mi aliento. Un rato después, el sonido del aliento me despertó al punto de casi hacer resonar un grito estival sobre el cuarto. El ronquido, que parecía solo una vigilante respiración, había vuelto. Menos convencida de que viniera de mí, no pude dejar de sentir que algo estaba vigilando, esperando. Unos segundos después la respiración se volvió a sentir, menos tenue, más pausada y audible. Ese aliento comenzaba a cosquillear por mi cuello y lo supe en ese instante. Algo más estaba acompañándome esa noche y todas las siguientes. Cuando sin poder dormir y solo con los ojos cerrados, escuché de nuevo el aliento cargado de putrefacción y malas intenciones. Comencé a temblar en todo mi cuerpo. Ese aliento continuaba ahora más cerca. No podía verlo, pero en su cuerpo sentía cómo iba cubriéndola por completo. Una lágrima rodó por mi mejilla, pero no abrí los ojos, ni siquiera para mover un músculo. Cuando lo pienso bien, si es lo que pensaba que estaba ahí, no tenía oportunidad. Nadie oía mis gritos hasta ser muy tarde. La infestación había comenzado. A la mañana siguiente desperté gritando sobre la cama. Me miré al espejo y estaba ojerosa y pálida. No olvido la pesadilla al despertar, y no pierdo la sensación de cosquilleo en el cuello. Quiero contarle a mamá sobre mi pesadilla, pero tengo miedo aún, y solo dirá que estaba imaginando todo. Al caminar por la calle miraba a todas partes, con la sensación de que algo me seguía. Solo me quedaba esperar que con la luz del día, la impresión de la noche se olvidara.
Cuando regresé a dormir a casa aún tenía miedo, pero traté de minimizarlo en un intento fallido. Pasaron horas para que cayera en el sueño. Esta vez sentí algo diferente. Lo siento más cerca de mí. Algo no me deja mover las piernas. Hago un intento con mis brazos, pero parecen retenidos en la cama. Me hacía pesados los brazos y solo podía mover hacia los costados mi cabeza. Algo subía poco a poco por mí y sentía el peso en el pecho. Algo me apretaba el corazón y todo se nublaba poco a poco. Entre la noche intenté gritar y pedir auxilio. Esto lo hice entre llantos, gritos. Le hablaba a mi madre para que me salvara, pero algo me callaba desde la garganta y no emitía más que murmullos. En mi último momento me doy esperanza de que solo es una pesadilla y nadie puede trascender en sus sueños. Despertaré sobre la cama, pero algo interrumpió mis pensamientos. Abrí los ojos mareada y mirando borroso alrededor. Estoy con mi madre, rodeada por sus brazos, y dejo caer las lágrimas al sentirme segura. Apreté mi cuerpo junto al de ella y en ese momento sentí que los brazos que me rodeaban no son sino garras afiladas que me hacen cortes en los hombros. Cuando subo la mirada veo el rostro de una mujer putrefacta con la cara sosteniendo un objeto para percutir. Confundida, quise saltar de la cama, pero aún sentía las garras enroscándose ahora por mi cuello. No tuve tiempo de gritar, tampoco de girar la vista, cuando escuché la proyección. Lo que sostenía cayó al piso y pude ver el rostro de mamá. Me desmayé en ese momento y perdí el conocimiento. Desperté abruptamente y con la espalda y la frente sudorosa. Los paramédicos me explicaron lo que pasó y que estaba a salvo. Los coches patrulla rodearon el patio de la entrada y una camilla salía de la casa con una bolsa negra, directo a la morgue. Me recosté en los brazos de papá y me reconfortó el sonido de las sirenas de la policía. Me sentí culpable al experimentar el alivio, pero al menos mamá ya no volverá a hacerme daño. Compartida por Valeria Dantes. Vamos a pasar con la siguiente historia, mandándoles saludos a todos los que nos están acompañando. Sean bienvenidos a la familia de Biografía del Misterio. Muchas gracias a Gabriel por los regalos, al igual que a Frutita, que nos están acompañando el día de hoy. Saludos y un abrazote para todos ustedes. Muchas gracias, chicos. Buenas tardes a Nancy Hipcam. Nancy, por ahí vi que nos comentaste uno de los videos sobre un relato de una persona. Estuvo muy interesante lo que nos comentaste. Entonces, fíjate que es muy interesante todo esto. Nosotros tenemos una pequeña sección aquí en los videos que subimos, que son casos perturbadores, que pues obviamente nosotros los contamos, o más que nada yo los cuento, ¿no? Casos perturbadores en unos cuantos minutos. Así se llama esa sección. Buenas tardes también para Vero de Recetas Mexicanas. Dice por aquí se trabó, pero ya todo bien. Muchas gracias a los moderadores. Más que nada Sandra, que ahora sí anda bien al pendiente, quién sabe por qué. Vamos con nuestra siguiente historia. Saludos para Mayela, que también nos está acompañando, y muchas gracias a Jalisciense, que también ya vi que está por ahí. Dicen que cuando alguien no soporta tu felicidad, no siempre lo dice con palabras. A veces lo demuestra de formas que no se ven. Mi historia es triste, pero la comparto porque sé que hay personas que han sentido lo mismo y han dudado de sí mismas. Hace algunos años, mi ahora esposo me pidió matrimonio. Acepté sin pensarlo. Éramos felices, cómplices, tranquilos. Planeábamos nuestra boda juntos, sin discusiones, sin estrés. Todo fluía como debía de fluir. En la familia la situación era distinta. Mi cuñada, su hermana mayor, se había casado poco tiempo antes. Su boda fue católica, llena de tensiones, reclamos y discusiones. Nada salió como ella esperaba, y el matrimonio empezó con grietas visibles. Desde entonces, algo cambió. Noté miradas largas, silencios incómodos, comentarios que parecían amables, pero no lo eran del todo. Una vez me dijo: ustedes hacen un gran equipo, me hubiera gustado vivir algo así. Nos casamos, fue un día perfecto.
Nuestro matrimonio era estable, mientras el de ella se debilitaba cada vez más. Poco después, ella quedó embarazada y casi al mismo tiempo, yo también. La diferencia era que me habían dicho que sería muy difícil lograrlo. Por eso la noticia fue un milagro. Estábamos felices. Cuando se lo contamos, ella se quedó inmóvil, no sonrió, solo dijo felicidades y se encerró en su habitación. Desde ese día algo empezó a sentirse distinto. En nuestra casa comenzaron a aparecer arañas, alacranes, cosas que nunca habíamos visto antes. Un día al bañarme, noté que mi esponja no estaba como la había dejado. La olí y tenía un olor insoportable. La lavé, no quise pensar mal. Semanas después, enfermé gravemente y poco tiempo después perdimos al bebé. El dolor fue indescriptible, pero mi esposo y yo nos mantuvimos unidos. Días después, una conocida me buscó. Estaba alterada. Me mostró una foto nuestra, vestidos de novios. Decía ver sombras oscuras sobre mi vientre, sobre mi cuerpo. Me preguntó quién tenía acceso a mi casa, quién podía estar molesta con mi felicidad. Yo no busqué culpables, no quise venganza, solo quería sanar. Ese mismo fin de semana ocurrieron tragedias en la familia de mi cuñada. Trascendió un familiar cercano y días después su bebé recién nacido estuvo al borde de trascender. Sobrevivió, gracias a Dios. Desde entonces, no volvimos a hablar, nunca hubo disculpas, no hubo palabras. Han pasado 3 años, seguimos adelante con cicatrices, con preguntas, pero también con una certeza. A veces la fe en uno mismo, el amor verdadero y la paz interior son lo único que nos protege cuando no entendemos lo que está pasando. Saludos para Jay, que también ya nos está acompañando por aquí en las historias, mitos y leyendas, al igual que a todos los que nos están acompañando. Gracias a Jalisciense por los regalos. Muchas gracias, gracias a todos. Si no fuera por eso, no, no es cierto. Muchas gracias, eso apoya mucho, aunque ustedes no lo crean, apoya mucho. Este es un relato de un señor que trabaja en un taxi, así que va de esta forma. Dice: saludos a todos. Soy taxista y quiero contarles algo que me pasó una vez. Abordé a una muchacha que me hizo la parada en una plaza muy transitada. Me pidió que la llevara a una colonia que está en las afueras de la ciudad. Eran aproximadamente las 12 de la noche. Llegamos al destino, me pagó el servicio y se bajó del taxi. Todo fue completamente normal. Cuando ya iba saliendo de esa colonia, quiero aclarar que es una zona irregular. No está pavimentada, hay mucho terreno baldío y muchos árboles. Al avanzar me tocó pasar junto a unos árboles de ceiba. En ese punto ya no había casas, solo un camino de tierra. De repente el viento empezó a soplar muy fuerte. No le di importancia, pero poco después el carro comenzó a dar tirones. Pensé que era algún problema mecánico menor, así que me bajé de la unidad para revisar. Mientras estaba verificando el taxi, empecé a sentir mucho frío y escuchaba lamentos a lo lejos. Me subí de inmediato al auto y lo encendí sin problema, pero ocurrió algo raro. El taxi aceleraba, pero no quería avanzar, y las luces subían y bajaban de intensidad, como si la batería estuviera descargándose. El ambiente se sentía muy extraño. De pronto, al voltear hacia donde estaba el enorme árbol de ceiba, vi a lo lejos una mujer vestida como enfermera. Estaba parada como si estuviera esperando a alguien. Sentí mucho miedo, porque cuando intenté verla mejor, se me nubló la vista y tuve la sensación de que me llamaba para que me bajara del taxi. Cerré los ojos y empecé a rezar el Padre Nuestro. Cuando los abrí, la mujer ya no estaba. Y en ese momento, aunque lo más rápido que pude, lo intenté y salí de ese lugar. Esta fue la única foto que pude tomar con mi teléfono. Perdón si se ve mal, le hice zoom para que se note que no se le ve ni la cara ni los pies, como si estuviera flotando. Esa noche no pude dormir pensando en lo que había pasado. Después investigué y una persona me comentó que en ese camino ya casi nadie pasa por las noches, porque hace muchos años desvivieron ahí a una enfermera cuando se dirigía a su trabajo. Muchos creen que su alma quedó esperando.
Y pues para todos aquellos que quieran ver esta historia, o más que nada esta fotografía, va a estar en el primer comentario de la publicación que acabo de compartir en Facebook. Entonces, pues para todos ustedes ahí la van a poder encontrar. Gracias a Jay por compartir y gracias a Mayela por los regalos, al igual que a todos los que nos están acompañando. Gracias a Nali, no sé si es Nali o Nayi, también a Chris21 por compartir y a Elsa Ordóñez. Muchas gracias. La siguiente historia es de esta forma. En agosto del año pasado me realizaron una cirugía de apendicitis. Ingresé al hospital un jueves, pero no me operaron sino hasta el domingo. Durante todos esos días estuve en ayuno total, sin comida y sin agua, únicamente con suero intravenoso. Después de la cirugía todo parecía ir bien. Me retiraron el ayuno y comenzaron a darme dieta líquida. Sin embargo, cuando pasé a la dieta blanda, mi cuerpo la rechazó por completo. Empecé a vomitar constantemente, todo me daba asco y además comencé a presentar fiebre. Así pasaron varios días. Fue hasta que después que los médicos se dieron cuenta de que tenía una bacteria, me empezaron a administrar antibióticos y medicamentos muy fuertes, pero aún así sin poder comer ni tomar agua. Fue en ese punto cuando comenzaron las cosas extrañas. Empecé a ver un hombre parado al lado de mi cama. Me gritaba groserías, solo lo veía de la cintura para arriba. En una ocasión me dijo su nombre completo y me aseguró que había perdido la vida por cirrosis. Se alegraba cuando yo vomitaba y me decía, sufre. Creí que eran alucinaciones, pero después empecé a ver también a una niña de aproximadamente 10 años. Ella igualmente me dijo su nombre completo y me dijo que había trascendido a causa de una leucemia. Fue entonces cuando, con lo poco que tenía de fuerza, dije que por mi libre albedrío me cerraba a hacer un canal, que no los quería ver. Empecé a pedirle a Dios y después de eso dejé de verlos. Aún hoy, pensando que pudieron haber sido alucinaciones, permanecí hospitalizada un mes. Cuando salí pesaba 33 kilos. Se me comenzó a caer el cabello y mi mamá tuvo que cuidarme en su casa. Por las noches despertaba llorando. Pero no era un dolor físico, era algo distinto, algo que no sé cómo explicar. Me tocó ver a gente trascender durante ese tiempo. Fue una experiencia muy dura para mí, y eso que hace 9 años tuve cáncer, pero esta vez sí sentí que me iba. Esto me recuerda una de las historias que ya nos hicieron llegar hace un tiempo. ¿Recuerdan la historia de esta muchachita que, si no estoy mal, es que ya nos mandaron varias de enfermeras, pero si no estoy mal, esta muchachita nos contaba que había conseguido un lugar en el IMSS o algo en el ISSSTE, aquí en México, y empezó a tener situaciones extrañas. Un día llegó un paciente y después de eso, una persona de un accidente. El paciente, que ya estaba una persona grande, y posteriormente a eso pues trascendió, cosas muy extrañas sucedieron. Posiblemente ahorita la volvamos a contar para todos ustedes. No me acuerdo completamente de la historia, pero podemos tratar de recordarla para contarles a todos. Gracias a Nancy por compartir y a todos los demás. La siguiente historia es esta, dice: lo que voy a contar pasó de verdad, no es una historia que me hayan contado ni una leyenda del pueblo, me ocurrió a mí, y desde esa noche entendí que el monte no siempre está vacío, aunque parezca que está en silencio. Siempre me gustó la soledad del campo. Crecí entre poteros, trochas y montes cerrados. Para mí cazar no era solo buscar animales, era una forma de despejar la cabeza. El silencio, el olor a tierra húmeda y el crujir de las hojas bajo las botas, todo eso me daba paz. Aquella noche invité a mi primo. Él no era tan aficionado como yo, pero aceptó. Pensamos que sería una jornada tranquila. Salimos cuando ya estaba oscuro, confiados, como tantas otras veces. No había luna y el cielo estaba cubierto de nubes bajas.
de esas noches en las que el monte aparece y también sientes que traga toda la luz. Desde que entramos algo se sentía raro. No se escuchaban animales, nada, ni grillos, ni aves, ni siquiera el viento. El frío empezó a meterse en los huesos, aunque no era de noche especialmente, que estaba helada. Caminamos un buen rato sin ver rastros de venados ni señales de vida. Fue entonces cuando lo escuchamos. Al principio, fue un sonido lejano, casi confundible con el viento, pero no tardó en volverse claro. Era un llanto de mujer, no un grito, no un alarido, un llanto profundo, triste, como de alguien que lleva mucho tiempo sufriendo. Nos detuvimos en seco. Mi primo me miró sin decirme nada. Yo sentí cómo se me erizaba la piel. Ese llanto no venía de una sola dirección, parecía rodearnos. Lo más inquietante era que no se escuchaba desesperado, sino cansado, como resignado. Pensé en voz alta que tal vez alguien se había perdido, pero ni siquiera yo me creía esa excusa. En medio de ese monte a esa hora no tenía sentido. Además, el sonido se acercaba un poco más, no se alejaba. Más bien estaba ahí, constante. Mi primo fue el primero en decirlo. Vámonos ya. No discutí. El miedo ya estaba instalado en los dos. Empezamos a caminar rápido y luego a correr. No miramos atrás, no porque creyéramos que algo nos perseguía, sino porque sentíamos que si volteábamos algo iba a cambiar para siempre. Llegamos a casa agitados sin decir una sola palabra. Esa noche casi no dormí. Cada vez que cerraba los ojos volvía a escuchar ese llanto, tan claro como si estuviera fuera de mi ventana. Tiempo después supe que no éramos los únicos que lo oían. Nos enteramos de que varios vecinos desde sus casas también habían escuchado ese llanto esa misma noche. Algunos pensaron que era una mujer llorando cerca del río, otros prefirieron no salir a ver. Desde entonces mi primo no volvió a acompañarme al monte. Dice que hay cosas que no necesitan explicación, que basta con sentirlas para saber que no son buenas. Yo sigo saliendo, pero ya no es lo mismo. Ahora presto atención a los silencios, a los sonidos que no encajan, porque aprendí algo esa noche. El monte no siempre muestra lo que esconde, y hay lamentos que no buscan ser escuchados sino recordados. Llegamos a la recta final con un pequeño relato que tenemos y vamos a pasar con esta historia que les voy a contar que quedó pendiente el día de hoy en la madrugada porque terminamos a la 1:30. Entonces sería este pequeño relato. Gracias a María que nos ayudó compartiendo y buenas tardes a todos. Saludos a Thor que nos está acompañando, también al buen René. Saludos hasta Venezuela, gracias a L. Aviador por compartir y a todos los demás, muchas gracias. Gracias a Jay por los regalos y a nuestra moderadora Sandra también, gracias. Dice así. Yo vivo en el municipio de Catemaco, Veracruz, en una zona rural, para ser exactos, en una comunidad alejada. Llevo aproximadamente 3 años viviendo aquí, y aunque me han pasado varias cosas extrañas, lo más impresionante e impactante que he vivido fue un avistamiento en el cielo. Cabe mencionar que la comunidad está ubicada en medio de cerros y rodeada de zona selvática. Es un lugar tranquilo pero muy aislado. Una tarde, ya casi al caer la noche, me encontraba fuera junto con mi suegra. El cielo comenzaba a oscurecerse y todo estaba en completo silencio. De pronto, frente a nosotras apareció una especie de bola de fuego a escasos 2 metros de distancia. Todo ocurrió en cuestión de milésimas de segundo. Mi suegra alcanzó a verla desde el momento en que se formó, literalmente de la nada. Yo, en cambio, la vi justo cuando ya estaba casi desintegrándose. No hubo tiempo de reaccionar, ni de hablar, ni de hacer nada. Simplemente apareció y desapareció. No emitió sonido alguno, no dejó rastro, nada. Hasta el día de hoy no logro encontrarle una explicación lógica. No sé si existe alguna explicación científica para un fenómeno así, pero lo que vimos fue completamente real.
Fue algo que me tomó mucho tiempo asimilar porque no es lo mismo escuchar anécdotas paranormales que ser testigo directo de algo así. Ese día entendí que hay cosas que ocurren sin aviso y que por más que uno quiera explicarlas, simplemente se quedan grabadas en la memoria como una experiencia imposible de olvidar. Llegamos a la recta final. Vamos a abrir las notas que tenemos en relación a las historias, o más que nada la historia que quedó pendiente del día de ayer, de la señora que escuchaba voces. Y curiosamente esta señora nos cuenta su relato, nos cuenta su narrativa muy, muy, muy interesante, porque saben ustedes que ayer contamos algunas historias que tienen que ver con entes que duplican las voces. Bueno, pues ahora sí que es algo así parecido. Esta señora nos relata la siguiente historia. Fíjense nada más. Dice que ella y su hija viven en una casa. Nos explica que su esposo trascendió ya hace bastantes años, que de hecho su hija pues estaba muy pequeña cuando el señor trascendió. Relata la señora que en esas ocasiones al principio fue bastante difícil porque ella pues sentía como que, no sé, un pequeño contexto, ¿no? Dice que sentía situaciones así como que muy extrañas, se sentía sola y aparte de esta situación, pues la señora también tenía una tristeza muy profunda porque su esposo ya no se encontraba con ellas. Posteriormente a esto, posteriormente a esto, relata la señora que llegó el momento en el que empezaron a tener situaciones extrañas cuando su hija ya empezó a entrar en la adolescencia. La señora dice que llegó un momento en el que su hija empezó a tener como que una situación de desvíos, ¿no? O sea, ya empezaba con salidas, empezaba a escaparse de la casa, de la escuela y temas como esos. Esto dice su madre, o esta persona que manda su relato, que fue una complicación en ese momento. La chica tendría 16 años para ese entonces, y ahí fue donde la señora nos relata que empezaron situaciones muy extrañas. Lo primero que ella presentaba en su vida fue que empezó a soñar con su esposo. Siempre que soñaba con su esposo, la señora nos relata que su esposo se veía de una forma como triste, como si él quisiera externar algo, pero desgraciadamente el señor pues nunca externaba nada en los sueños. Este fue como el primer indicio o el primer evento que ella pudo tener para que pudiera explicar esta situación, ¿no? O más que nada para que pudiera entenderla. Y ella lo relata en situación de que piensa que su esposo se manifestaba por la preocupación que tenía de su hija. Su hija empezaba con este tipo de bebidas embriagantes, lo que le generaba pues problemas, la chiquilla a veces no llegaba a casa, y relata a la señora que tuvieron bastantes confrontaciones en casa, que de ser una familia, se puede decir, aunque solo fuera ella y su madre, pues de ser una familia muy unida, en donde la señora pues siempre la acompañaba a todos lados. De hecho, aquí es en donde relata ella que la iba a dejar a su escuela, hasta que llegó un punto en el que ella cursó a quinto semestre de la preparatoria, ya cuando tenía 17 años la chica. Por eso les digo, o sea, lleva como que una cronología su historia. Sé que ya cuando ella ya pasó a quinto semestre, su madre ya no la iba a dejar porque a ella le decía que le daba bastante pena que la vieran que fuera por ella su mamá. Entonces esta situación le generó como mucha incertidumbre a la señora. Relata ella que después de estas situaciones que estaba viendo cómo su hija se alejaba poco a poco de su madre, entonces empezó a soñar más veces con su esposo. Aquí es donde viene una situación sumamente interesante, que fue un parteaguas muy importante en su relación con su hija y aparte de eso, en la situación de las manifestaciones paranormales. La señora dice que un día ella se encontraba en casa, ella trabajaba, pero cuando salía de trabajar pasaba a comprar lo que sería su súper, llegaba a casa, preparaba algo de comer y por lo regular su hija siempre se iba con una de sus amigas que vivía cerca de su casa. Entonces, la señora nos dice que ese día no revisó el teléfono celular durante todo lo que sería el trayecto, en donde fue a hacer su súper, llegó a casa y todo ese tema. Cuando llega a casa, la señora relata que se puso a realizar la comida para que posteriormente llegara su hija. Este ya era como que su hábito. Relata esta persona que estaban acostumbrados o nos da un pequeño contexto sobre esta situación. Nos dice que ya estaban acostumbradas tanto su hija como ella, que cuando ella salía de trabajar, pues su hija no llegaba prácticamente a casa luego después de salir de la escuela, sino que para no estar sola se iba a la casa de una de sus compañeras que iba en la misma escuela que ella,
Y entonces, ya cuando daba el horario en el que sabía que su madre ya estaba en casa, pues ella acudía hacia su casa. Esta señora relata que ese día, por pura y mera casualidad, no revisó el teléfono celular para ninguna situación. Y ahorita vamos a explicar por qué, o más bien ella nos va a explicar como tal por qué. Relata que ese día llegó, empezó a hacer la comida y temas como esos, y de pronto escuchó que alguien abrió la puerta. Pensando que su hija era esta persona que había abierto la puerta, le dijo, ¿ya llegaste, hija? Y escucha la voz de su hija y le dice, sí, ya llegué, gracias. La señora dice que no escuchó pasos, que no escuchó cómo su hija abrió su cuarto, que por lo regular ella siempre llega, se mete al cuarto, deja sus cosas, se cambia y pues después de eso pues va a verla, ¿no? Se le hizo muy extraño. Ella relata que siguió haciendo la comida, siguió haciendo estos menesteres de la cocina y posteriormente a esta situación la señora menciona que se le hizo muy extraño. Entonces le empieza a hablar a su hija. Le dice, oye, ya está la comida. Ella dice que se había tardado bastante haciendo la comida y que se le hizo muy raro el hecho de que su hija no llegara. Y le dijo, oye, ya está la comida. Le avisa, nada, 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 nada. Ella menciona que tienen como que una maña. Como su hija siempre está con el teléfono celular, lo que ella hace es siempre marcarle. Entonces, cuando va a su bolsa donde se encontraba el teléfono celular y agarra el teléfono, ve que tiene varios mensajes de su hija. Entonces, cuando ve los mensajes dice, ah, pues a lo mejor me dijo que se iba a dormir y yo le estoy aquí hablando. Abre los mensajes y nos relata esta señora que en los mensajes decía, mamá, hoy llego un poco más tarde porque voy a hacer un proyecto con esta amiga tal que con la que siempre se quedaba en su casa. La señora relata que cuando vio los mensajes se quedó sorprendida. Posteriormente a estos mensajes, le llama a su hija y su hija le contesta y le dice, ¿qué pasó, mamá? ¿Todo bien? Como no llevaban una relación muy buena, por lo que relata la señora en esos momentos, dice ella que su hija siempre le contestaba como que muy cortante y temas como esos. Y ese día curiosamente le dijo, ¿qué pasó, mamá? ¿Todo bien? Entonces, en esa situación le dijo, sí, todo bien, ¿dónde estás? Y le dijo, pues yo te avisé que estoy en la casa de tal, vine a hacer un proyecto, entonces voy a llegar un poco más tarde. La señora relata que esa situación le generó mucha angustia, porque ella perfectamente había escuchado cómo es que alguien hablaba dentro de su casa. Su hija le había hablado, su hija le había contestado el saludo ese día que se encontraba ahí. Entonces le dijo, no te preocupes, aquí te espero. Y la señora relata que después de colgar con su hija, la piel completamente se le erizó. Esto era una sensación de miedo, una sensación de aviso de su cuerpo como tal. Ella menciona que posterior a soltar el teléfono, lo que hizo fue ir directamente hacia el cuarto de su hija. Cuando entra al cuarto, porque todavía no creía lo que había escuchado y pensaba que su hija tal vez la estaba molestando por lo que dice ella, yo pensé que mi hija me estaba molestando, entonces dejé el teléfono y me fui al cuarto de ella. Cuando llegué al cuarto y abrí la puerta, me di cuenta que el cuarto estaba completamente solo. No había nada movido, no estaba su mochila, no estaba su uniforme, no había nada. La señora relata que esta situación le empezó a generar incertidumbre. Le empezó a generar esta incertidumbre y aparte de esto le generaba pues miedo. Cuando la señora menciona que sale del cuarto nuevamente vuelve a sentir que el cuerpo se le vuelve a erizar. Esta era una situación en donde no sabía qué era lo que estaba sucediendo. Relata la señora que posteriormente llegó su hija, todo normal y así pasaron unos días, sin embargo ella siguió soñando con su esposo. Y ella relata algo muy interesante. Dice que en uno de estos sueños ella se encontraba caminando por una playa y posteriormente nos da el contexto del sueño como tal y fíjense lo que es este sueño. Dice así. Dice, estaba soñando que yo estaba caminando por la playa, iba completamente sola y llevaba unas chanclas en mi mano. Después de eso subí por unas escaleras y entonces empecé a caminar por el malecón. Después, dice ella, cuando yo iba caminando por el malecón todo como que empezó a cambiar. Y de pronto apareció un marco de puerta y una puerta abierta frente a mí. Ya no estaba yo en el malecón ni en la playa. Y vi a mi esposo en lo que sería un cuarto en este sueño. Mi esposo estaba llorando y estaba de rodillas. Entonces, en el sueño relata la señora lo siguiente. Dice que cuando vi que era mi esposo, estaba de rodillas y estaba llorando, salí corriendo hacia él. Y así como yo me quería acercar hacia él, la puerta se iba alejando mucho más.
Entonces nunca pude llegar a él y me desperté. Cuando desperté estaba sudando. Eso es lo que cuenta la señora en su sueño, como tal. Después de esta situación, la señora relata que aquí es en donde tuvo situaciones mucho más extrañas. ¿Por qué? Porque aquí es en donde nos da otro contexto. Dice ella, mi madre ya está trascendida desde hace igual unos años. De hecho, ella fue un pilar fundamental cuando mi esposo trascendió, pero después de eso, ella trascendió unos años después. Entonces, en esa situación, dice ella que nuevamente llega del trabajo, perdón, y ahí es en donde ocurre otra de estas cosas extrañas. Relata la señora que ese día, cuando llegó a la casa, empezó a hacer nuevamente la comida como su rutina coloquial y habitual de todos los días. Su hija llegó, la saludó, esta vez sí vio que era su hija. Entonces, posteriormente a esto, la señora empezó a hacer como que la comida la preparó. La hija se metió a su cuarto, se cambió, hizo todo lo que hacía normalmente y posteriormente a esto la señora le gritó a su hija, oye, ya está la comida, ya ven a comer. Y aquí es en donde sucede algo sumamente interesante. La señora relata que cuando le dijo a su hija, oye, ya está la comida, ven a comer, escuchó claramente una voz, la voz de su mamá. La voz de su mamá que le decía, sí, ya voy, hija. Así dice, yo escuché cómo mi mamá me contestó y me dijo, sí, ya voy, hija. Relata la señora que se quedó con la piel completamente erizada en ese momento y después de esta situación sale su hija del cuarto. Dice esta señora, cuando yo vi a mi hija tenía la cara completamente desencajada y le pregunté, ¿escuchaste? Y ella me dijo, sí, claro que escuché, era mi abuela. Tanto ella como su hija se habían quedado completamente sorprendidas por lo que habían escuchado. ¿Por qué? Porque la abuela ya estaba trascendida. Entonces, ahí es en donde la mamá dice, estas situaciones que estaban pasando en la casa ya estaban siendo más fuertes. Entonces, la señora, en ese sentido, le pregunta a su hija que si había tenido algún tipo de situaciones como esa. Y la hija le contesta sí. De hecho, hace unas semanas escuché la voz de mi papá. Entonces la señora se queda completamente absorta en sus pensamientos y le empieza a platicar lo que ella ya había escuchado, tanto lo de su mamá como lo de ella misma cuando le marcó y le explica toda esta situación. Y pues la chica se queda completamente sorprendida por lo que había sucedido, ¿no? ¿Por qué? Porque ella, la señora dice que su hija explicaba al principio que pues pensaba que todo era como una alucinación de ella, tal vez porque en las noches se desvela con el teléfono y está ahí mandando mensajes en redes sociales y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces relata esta señora que después de esa situación acudió con una de sus hermanas, ella, la señora, acude con su hermana y posteriormente a esto la hermana le dice que le recomienda bendecir la casa. Bendecir la casa y poner unas ramitas de romero en lo que serían las puertas y temas como esos. Fueron por un cura o por un sacerdote de una iglesia cercana donde ellas viven, llegó, bendijo la casa, les ayudó de esa forma, desalojó lo que tenía que desalojar de la casa, y posteriormente a esto dice la señora que ya no han vuelto a escuchar una situación así como esta, ya no se han vuelto a escuchar voces y cosas como esas. Pero hay un punto concreto aquí en esta historia en donde nos dice ella, ya no hemos escuchado nada, pero sí hemos tenido sensaciones extrañas. Y dice que su hija lo último que le llegó a contar es que mientras ella se encontraba bañando, alguien le tocó la puerta, pensando que era ella. Entonces, aquí viene algo interesante, ¿no? Dice la señora que alguien le tocó la puerta a su hija mientras ella se estaba bañando. Entonces que su hija le dijo, ¿qué pasó, mamá? Y ella escuchó la voz diciendo, no, nada, hija, no te preocupes. Casi, casi, o sea, no hay ningún problema. Pero resulta ser que la señora dice que en ese momento ella había salido a la tienda. Entonces que no había una situación en la que pues obviamente ella le hubiera hablado, le hubiera dicho, ¿no? Entonces, después de todo eso, dice que fue lo último que pudieron haber tenido como alguna experiencia paranormal o alguna experiencia extraña. No han vuelto a escuchar este tipo de voces, tampoco han vuelto a sentir alguna presencia. Pero sí a veces, de vez en cuando, ellas sienten como si algo las estuviera acompañando o más que nada observando. Entonces, muchas gracias a la señora. Yo creo que no hay ningún problema por comentar su nombre.
más que nada, porque no me dijo nada, pero bueno, la señora, muchas gracias a Daniela por comentar su historia. Recuerden que pueden mandar sus relatos, los podemos comentar aquí en vivo, los podemos comentar, si es que los quieren mandar ahorita mismo, pues los mandan, los comentamos. Y bueno chicos, pues llegamos al final de estas historias, mitos y leyendas, de estos relatos de los seguidores. Ah, ¿saben qué? Se me olvidó la historia que tenemos de la chica de enfermería. Ciertamente. Esta chica nos mandó su historia hace ya tiempo. La verdad es que sí, ya. Yo creo que ya de tener como un mes o mes y medio. Entonces no tengo tan fresca la historia y también las notas que yo hago para contarle las historias en donde pongo o puntualizo ciertos hechos o eventos, pues también yo las borro. O sea, no, no las tengo aquí en la computadora. Entonces yo las voy borrando. No tengo las notas ahorita, entonces posiblemente erre yo en alguno de los eventos para los que escucharon esa historia, pero voy a tratar de recordar todo este relato, ¿no? Gracias a Jay y gracias también a Selenita por compartirnos, por mandarnos sus regalos, al igual que a Adris y a Lorena, a Sandra también. Muchas gracias. Vamos a ver antes que nada. Oigan, hoy nos hace falta una moderadora que siempre le está echando ganas al tap tap. Vamos a ver cómo va de tap tap Sandra. Pues hay más o menos, ¿eh? La que sí hoy no veo ahí echándole ganas es una moderadora por ahí. Pero bueno, también por aquí tenemos a los demás que nos están acompañando. Saludos para Paulina, para Mayela, para Sandra, para Adris, para Dasus, también para Frutita, Jason, para Teresa, para Andy, para Guadalupe y para Juliet 17, al igual que a todos los demás que nos acompañan. ¿Cuántos? A ver, llevas 20.095. Hasta en tanto este momento se te notifica que llevas 20.095. Llevas bastantes. Muchas gracias. Bueno chicos, esta historia que les voy a contar es también muy interesante, es una historia donde trascendió una persona, son situaciones muy extrañas, ¿no? Pero relataba esta chica, si no estoy mal, déjenme acercarme esto para acá, relataba esta chica, todavía medio me acuerdo, ella menciona que era estudiante de enfermería, entonces en ese momento cuando ella estaba estudiando, menciona que estaba haciendo prácticas, creo que en el seguro o en el IMSS, algo así. Aquí en México hay unos servicios de salud que es el IMSS, el ISSSTE, ¿no? O el CESA, que es el Centro de Salud, el Servicio de Salud, si no estoy mal. Bueno, ella nos mencionaba en esa ocasión que ella se encontraba haciendo sus prácticas en este lugar. Entonces, pues ya conocía bastante bien este lugar. Dice que le costó algo poder ingresar a esta institución para poder llevar a cabo un trabajo, pero al final pudo lograr conseguir una plaza. Entonces la chica nos relataba que de esas veces que pues obviamente ya estaba trabajando en este lugar, ella nos mencionaba que como ya conocía a su jefa de enfermeras, como ya conocía a las personas con las que trabajaba y todo ese tema, pues ya sabía cómo estaba distribuido este hospital. Lo que no recuerdo perfectamente es de dónde es esta historia, si sea de aquí de México, del Estado de México, si sea de Hidalgo, no recuerdo de dónde es, pero bueno, el chiste de esto es que la señora menciona, la muchacha menciona que ese día, pues cuando ya estaban ahí, todas las jefas de enfermeras y todas las enfermeras que estaban trabajando en ese lugar, relataba que tienen un cuarto pequeño en donde todas ellas guardan sus mochilas, guardan sus cosas, comida y todo eso. Ahí pasan algún tiempo, ¿no? O sea, cuando tienen horas como que de descanso, pues por ahí pueden estar tranquilas descansando. Pero relata esta chica que ahí se contaban algunas historias o leyendas en ese lugar. Se contaba mucho sobre una leyenda, si no estoy mal, de un pequeñito que se aparecía en el patio, que sería el estacionamiento de las personas que trabajan ahí. Ella dice que ninguna persona puede estacionarse en ese lugar o nos hacía mención de eso, solo los que trabajan en el hospital, ¿no? O sea, los médicos, enfermeros o personas de seguridad que trabajan ahí son los únicos que pueden estacionar su automóvil. Entonces relata la muchacha que ese día una compañera había comprado comida o había llevado comida, algo así por el estilo. Les avisó a todas, oigan, ¿saben qué? Pues ya está la comida para quien guste venir aquí al cuartito donde pues se hacen sus reuniones o donde están ellas, pues ya pueden venir.
Esta chica pues ya era parte de ese grupo de trabajo. Entonces acude ese día y todo el tema. Y después de esto, uno de los médicos le dice, oye, ¿nos podrías echar la mano yendo a comprar un refresco? Y la chica relata que donde ellos se encontraban tenías que cruzar el hospital, salías por la parte de urgencias, si no estoy mal, y esto daba hacia el estacionamiento del hospital. Entonces tenías que cruzar caminando el estacionamiento y se encontraba la reja por donde entraban los automóviles y frente a la reja se encontraba lo que serían unas tiendas. Y ahí pues los de las tiendas conocían a las enfermeras les hablaban o les gritaban y ya venían y preguntaban qué era lo que querían, ¿no? Relata esta chica que ese día pues así la hizo. Llegó a la parte de lo que serían los barrotes donde se encuentra esta entrada y entonces le habla a la señora o al señor, no recuerdo qué era, de esta tienda. Y le dice, oiga, ¿sabe qué? Deme una coca. Ah, no, pues claro que sí. Dice esta muchacha, bueno, la enfermera, que le trajo su refresco y todo el tema, y posteriormente a esto tuvo la fortuna o la desdicha de poder encontrarse con esa aparición. La chica relata que ni siquiera era de noche, todo esto fue de tarde. Entonces, cuando la chica se está volteando, le da el dinero, ella menciona que escucha como si fueran unos pequeños murmullos y siente como alguien le toca parte de su cuerpo. No recuerdo si una pierna o un brazo, pero relata que alguien tocó una de sus partes del cuerpo. Entonces la muchacha voltea rápidamente y voltea hacia la parte donde se encontraba aquella persona y le dice, este señor o señora, sí, yo también escuché. Y esto haciendo referencia a que en este lugar se manifestaba mucho el espíritu de un pequeño que posiblemente había trascendido dentro del hospital o llegando por la parte de este estacionamiento. Después de esta situación, la chica relata lo siguiente, que es lo que medio no recuerdo al 100%, pero ella mencionaba que como sus cambios o sus turnos son bastante largos, tienen que cubrir, si no estoy mal, 24 horas o 48 horas y después salen por 48 por 24. No recuerdo cómo está a la perfección, pero relata ella que a ella le tocó entrar y cubrir un turno de entre noche, madrugada y salir al otro día en la mañana, ¿no? Y esa ocasión cuenta una de sus historias más interesantes o más impresionantes. Ella o esta muchachita nos mencionaba que ese día había un paciente, un señor ya adulto, que estaba enfermo, que estaba bastante enfermo. Entonces ella lo estaba revisando constantemente, le estaba checando los signos vitales y pues le preguntaba cómo se sentía y todo este tema. Curiosamente ese día ocurre un accidente en una carretera y nos mencionaba la muchachita porque a ella le tocó ver cómo entró ese paciente y nos mencionaba la muchachita que fue un evento muy fuerte. Este accidente creo que había sido una carambola o algo así. Uno de los carros impacta contra un muro de contención y ella hace referencia a este tipo de muro de contención que son como metálicos de lámina. Entonces decía que el muro de contención como ya estaba roto o se rompió del impacto con el automóvil, ingresa por la parte frontal del automóvil, por lo que sería el parabrisas, impacta cierta parte del rostro de este señor y le abre cierta parte del rostro, lo que sería, si no estoy mal, el maxilofacial, si no recuerdo mal el término, pero ella nos hacía mención de algo así. El chiste es que la persona esta venía completamente desfigurada de la parte de la nariz para abajo, se le veía por lo que ella decía la parte de sus dientes, o sea, venía bastante mal, líquido hemático por todos lados, el señor seguía vivo a pesar de haber tenido ese tipo de accidente cuando llegó o ingresó al nosocomio, pues seguía todavía en esta situación, al hospital, perdón, seguía todavía en esta situación, en una situación de vida. Relata ella que esta situación pues fue bastante complicada. Ingresan al señor y esa ocasión la chica dice que cuando vio a esta persona el hospital tenía pocas camas. Entonces en esa vez relata la muchachita que a este personaje que venía del accidente por un momento lo ingresan, hacen todo lo que tienen que hacer y posteriormente lo pasan a otro de los lugares porque no tenían como tal piso o no tenían como tal lugar para él y lo ponen al lado del señor. Entonces, de este señor que estaba muy mal, o sea, el señor también estaba muy convaleciente, estaba muy mal. Relata la muchachita que posteriormente a esto,
esta persona trasciende en lo que sería el transcurso de la madrugada, el del accidente, ya pues desvive como tal. Entonces llegan pues los médicos, llegan todos los médicos forenses, las personas que se encargan de los cuerpos, se lo llevan y todo este tema le hacen entrega. Pero relata algo muy interesante la chica. Dice ella que pues esta persona no podía hablar, porque pues el impacto había sido en esta parte, o sea, en la boca, en la lengua, todo eso, o sea, el señor no podía hablar. Entonces, que llegó el momento en el que... Déjenme bloquear a Betty. Nada más por el puro gusto de bloquear gente. Dice esta muchachita que llegó el momento en el que esta persona, ya cuando estuvo ahí, que sería el señor, ella lo fue a revisar, le checa los signos vitales y todo este tema, y posteriormente a esta situación, ella nos dice que el señor curiosamente se encontraba bastante bien, que no era como todas aquellas situaciones en donde ella lo había ido a revisar. ¿Por qué? Porque el señor se encontraba mal, o sea, como tal todo el mundo sabía que iba a trascender. Sin en cambio, esta ocasión la chica nos mencionaba o nos relataba que ya cuando lo fue a revisar, el señor hablaba y que le contó algo sumamente fuerte o sumamente interesante. En ese momento, cuando ella lo vio despierto, lo vio bien, porque el señor no se encontraba bien, o sea, iba a trascender, le pregunta ¿cómo se siente? Y el señor le contesta, no, pues me siento muy bien, dice, estoy muy muy bien. Entonces ella se queda sorprendida por esta situación, porque pues el señor ya estaba hablando y realmente se veía que se encontraba bien. Esta chica también nos hace mención de que después de revisar todo esto de los signos vitales de aquel personaje, pues acude a este lugar, como era de madrugada, acude a este lugar, vuelve a regresar a revisar a todos los pacientes y en una de esas pasa y le pregunta al señor cómo se siente y el señor le dice no, pues estoy bien. Y después de esto el señor le pregunta por aquel personaje que se encontraba al lado hace unas horas y le dice oiga, señorita, ¿y el muchacho que estaba aquí? O sea, que estaba aquí al lado. Y le dice, no, pues es que el muchacho ya no está, pero no le dice que había trascendido, por lo que recuerdo. Le dice, no, pues es que yo estuve hablando con él y fíjese que me contó lo de su accidente. Por eso es que les digo, es muy interesante esta historia, porque esta persona había tenido el impacto en la parte del rostro, no había tenido una situación para poder hablar con el señor, no. Entonces, la chica no dijo nada. Entonces el señor le empieza a contar toda esta historia, le dice que tuvo un accidente, que el accidente ocurrió en la autopista, que él se impactó contra el muro de contención y que pues se encontraba muy mal y temas como esos, pero nunca le dijo en dónde había tenido el impacto ni cómo había estado el rollo, ¿no? La chica se queda completamente sorprendida, regresa al cuarto de lo que serían las personas donde se juntaban ellas como tal, pues las demás enfermeras, cuenta lo que estaba escuchando o cuenta más que nada lo que había escuchado de este señor, ¿por qué? Porque era imposible, chicos. Era imposible que el señor se enterara del accidente, porque a ellos los dividía una cortina. Aparte de eso, esta persona que había tenido el accidente no podía hablar. Tenía el impacto en toda esta parte del rostro, estaba mal, se le veían los dientes, estaba abierto de esta parte del rostro, de lo que serían sus cachetes como tal, o sea, no podía hablar esta persona. No había forma lógica de que este señor se enterara de cómo estaba el accidente. Cuando le relata cómo estuvo el accidente y todo este tema, la chica regresa a lo que sería este cuarto, le cuenta a sus compañeras. Y entonces sus compañeras se quedan sorprendidas, ¿no? Y dicen, no, pero ¿cómo? Pues si este personaje ya trascendió, ¿no? O sea, el señor del impacto ya había desvivido. Relata esta muchachita que después de esta situación fueron a revisar nuevamente al señor y el señor había trascendido. El señor que estaba al lado con el que había platicado ella había trascendido. Y ella nos cuenta por último, o nos contaba por último, que cuando sucedió esto de que trascendió el señor, sus compañeras de ahí del hospital le dijeron que muchas veces cuando un paciente está muy mal, o sea que ya están muy graves casi para trascender, de un momento a otro hay algunos que es como si no tuvieran nada, como si se recuperaran de un momento a otro, y posteriormente a esto es como un aviso. Los ves bien y después en unas horas o en unos minutos trascienden. Entonces es una situación que pues la chica nos hacía mención, ¿no? Como les digo, esta historia ya no la contaron hace como un mes, de hecho debe de estar en los videos de YouTube, o si no estoy mal, sí debe de estar por ahí.
Pero bueno, no me acuerdo al 100% de la historia por completo porque ya es una historia antigua y también no tengo las notas con las cuales leemos las historias aquí en Biografía del Misterio, ¿no? Entonces, pues ya ahora sí llegamos a la recta final. Agradecerle a todos los que me acompañaron. Muchas gracias, saludotes, bienvenidos a los nuevos. Recuerden en vivos, si quieren saber cuándo son, únanse al grupo de Telegram porque ahorita no tenemos horarios. Se supone que los días sábados y domingos no hay lives. Tendría que ser de lunes a viernes, pero ahorita los estamos haciendo así porque no estamos bien con los horarios. Si quieren saber cuándo se hacen los en vivos y escuchar más historias, pues ahí está el grupo de Telegram, manden un mensaje personal a mí y si no, tenemos un usuario que se llama Andy, que ella es la que se encarga de poder gestionar este grupo de Telegram. Entonces de esta forma es que me despido, cuídense mucho y nos estamos viendo en la próxima. Bueno, ya que terminamos con esto y que nos vamos a quedar pocos, que ya estamos los pocos, dice por aquí Reina Romero, como siempre, llego al final, no como que es reina. Esto nos da pauta para que tú vayas a YouTube y ahí te eches los videos o a Spotify y también los puedas escuchar los relatos. Saludos para Nelly, bienvenidos a todos, a Thalía, a Líder Sari también, a Oscar, a Leo, a Moñe, a Sabri, gracias a Esil. Esil, ese nombre lo he escuchado en algún lado, en una serie o algo así, a Esil. Dice por aquí Jalisciense, así es, eso es cierto. Es que fíjense que cuando nos mandan sus historias, a veces muchos pensarían que estas historias son sacadas de cuentos, sacadas de muchos temas, ¿no? Pero hemos contado algunas historias que aunque no lo crean han sido muy extrañas y muchos de los seguidores también de aquí cuentan, sí, yo tuve una experiencia así, sí, a mí me pasó algo parecido, sí, yo pude vivir algo así. Me pasó algo así con mi esposo, también lo vi, se vino a despedir, yo no me quería despedir de él, todos esos temas, ¿no? O sea, sí son sumamente interesantes. Dice por aquí Sandra, aquí somos más rápidas que furiosas para sacar ese tipo de comentarios. Yo pensé que eran más rápidas que furiosas, más que nada Sandy, que es nuestra moderadora, para llegar temprano y irse temprano de los en vivos, ¿eh? Porque, ay no con esta mujer. El que quiera estar escuchando el relato, quédense y si no salgan en silencio sin criticar. Ciertamente, Isabel. Pero fíjense, les voy a decir algo, la verdad. A mí no me tiembla el dedo para bloquear gente, o sea, realmente. Yo, no me cuesta nada con bloquear a la gente. Y la verdad es que me gusta mucho bloquear gente. Qué satisfacción es bloquear gente, sí, claramente. ¿Por qué? ¿Qué te dijo Betty? Lo que pasa es que miren, les voy a ser franco. Yo tengo mucha paciencia, sí soy muy paciente de muchas cosas, pero hay días en donde me agarran de malas, como el día de hoy, que no estoy muy de buenas. Entonces, en esa situación, yo cuando veo un comentario y siempre yo se los he pedido, respeto para todos, tanto para los panelistas como para los que se presentan aquí en Biografía del Misterio, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque si a ti no te gusta que te hagan algo, pues tú no lo hagas, ¿no? O sea, si no te gusta ese tipo de temas. Entonces, siempre tengo mucha paciencia con la gente. La verdad es que sí, siempre los dejo hablar. Ya las moderadoras también los dejan hablar, que digan, que comenten lo que quieran. Pero posteriormente a eso, si siguen ahí, pues entonces ya. El día de hoy yo no tenía las notas como tal de este relato. Y saben que muchas veces así le hacemos. Platicamos alguna historia o alguna leyenda. Y posteriormente a esto relatamos algún otro suceso o evento de los seguidores, ¿no? Pero ahorita no tengo las notas. Entonces por eso es que sucedió esto, ¿no? Dice Areli, ¿cómo aparece? Igual que acá como biografía del misterio, en YouTube como biografía del misterio. Muchas gracias a Lorena, igual saludotes, al igual que para Kame Casas, que nos dice que nos está sintonizando desde Oaxaca. Un saludote y un abrazo hasta Oaxaca. Al igual que para Angélica Michel, que también dice por aquí, hola, me saludas. Claro que sí, Angélica. Espero que Ay, espero que nos acompañes más seguido, Angélica, que puedas venir aquí a Biografía del Misterio. Bienvenida, si eres nuevo, un abrazote. Y pues aquí vas a escuchar las historias, mitos y leyendas de tu agrado. Saludos también para Talía, hasta Venezuela. Muchas gracias, Talía. ¿Qué más tenemos por aquí? Ya nos estamos despidiendo, ¿eh? O sea, realmente ya aquí ya acabó. Dice por aquí Leo, hola, saludos, soy nuevo. He tenido varias situaciones paranormales durante mis jornadas laborales.
Recuerden que aquí también pueden enviar sus relatos y aparte de eso hay una situación aquí abajito, dos muñequitos. Tú le das un tap ahí, puedes subir a los paneles de biografía del misterio cuando estamos en live, ¿no? Entonces el día que guste a alguien subir a contar sus historias también lo puede hacer. ¿Qué más tenemos? No bloquees, por favor, acabo de irme. Claro que no, 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 no vamos a bloquear a gente que no que no lo necesitemos. Saludos hasta Nueva York para Lorena que nos está acompañando también. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando este día. Desde Guayaquil, Ecuador, nos dice por aquí Enrique. Un saludo y un abrazo para Enrique. Saludos igual para Positive que también nos está acompañando. Al igual que para Natalia Pérez. Estamos bastante bien. Aquí nos encontramos disfrutando de estas historias, de estas leyendas. Espero que igual ustedes se encuentren bien. Saludos desde el Estado de México en Toluca. Frío ha de hacer ahorita por allá, Isabel, pero del bueno, del bueno, del bueno, del bueno allá en el estado. Bueno, pues un saludote, Isabel. Por aquí igual saludos para Oscar. También para líder, para Sari, que nos está acompañando el día de hoy desde República Dominicana. Un abrazote, gracias Sari. Dice por aquí, Bakui MX, Gabe Layo. Hola, mucho gusto, soy nueva y llegué tarde. No te preocupes, no hay ningún problema. El día de mañana también nos vamos a ver por acá. Espero que en un horario muy parecido al de hoy, que fue aproximadamente como a las 4:40, 4:20, ¿verdad? 4:20 iniciamos, 4:20 y tantos, por ahí así iniciamos. Saludos para Oscar y también para Natalia, que nos manda saludos desde Montevideo. Es por aquí Oscar, saludos, interesante transmisión, ¿no? Pues gracias. Saludos también para todos los que nos acompañan desde muy muy lejos. Sabemos que hay mucha gente de todos los países, bueno, que son de hispanohablantes. También mucho de Estados Unidos tenemos por aquí, entonces muchas gracias. No aparecen los muñequitos, no aparecen, ¿por qué? ¿Cómo que no aparecen? Ciertamente, acabo de ver que no aparecen los muñequitos. Sí, demasiado. Quiero mandarte una historia real. Claro que sí, para acá me casas, me la puedes mandar, por un mensaje directo, por un mensaje privado aquí en TikTok. Saludos para Sara hasta Buga, Colombia, que nos está acompañando. Para Oscar, en lo que sería los mensajes privados de TikTok, aquí me lo puedes mandar. Saluditos desde Guadalupe, Victoria, Durango. Saludos hasta Durango. Creo que ahorita también les está pegando bastante fuerte el frío allá en Durango, si no estoy mal. Saludos desde Colombia, Bogotá. Un abrazote para Adriana, que nos está acompañando. Claro que sí, pues, claro que sí, Nelly. Claro que sí, con todo el gusto del mundo. Nada más pásame sus nombres o así como tal, se los mandamos, les mandamos saludos. Yo no tengo ningún tema. También le podemos mandar saludos así, sin los nombres. Muchas gracias a Mayela, también a Viri, a Areli también, por los regalos. Muchas gracias a todos los que apoyan el proyecto de biografía del misterio. Eso ayuda muchísimo. Saludos desde Ecuador. Dice por aquí Kerly Ortega. Kerly es de Ecuador, fíjense, qué interesante. Es que hay mucha gente de muchos lados, la verdad. Ah, bueno, ya nos dijeron por aquí los nombres de sus papás de Nelly. Bueno, pues un saludote en especial para los padres de Nelly, que pues ella forma parte fundamental de esta gran familia aquí en Biografía del Misterio. Si en algún momento nos pueden sintonizar el señor Otilio y la señora Rocío, pues aquí los vamos a estar esperando. Muy agradecidos de que nos acompañen con su presencia en estas historias, mitos y leyendas y pues mandarles un muy caluroso saludo y también un abrazote hasta donde se encuentren cada uno de los tres. Espero que se la hayan pasado muy bien y aparte de eso también espero que los pueda ver por aquí más seguido. Cuídense mucho y que tengan un excelente día. Saludos desde Rioja, capital Argentina. Ciertamente, de por allá de Argentina tenemos una chica que sube a contarnos historias, que también nos ha contado historias muy buenas, ¿eh? Fíjense que sí, de Argentina nos han contado historias igual muy buenas. Es un usuario que también sube. Claro que sí, Nelly, no te preocupes. Sí, Sandra, pues es que Nelly le echa ganas, aquí anda con nosotros. Tú, Sandra, llegas temprano, te vas temprano de los en vivos. No te creas, Sandra, ya te vamos a dejar de molestar, vas a ver.
Saludos hasta Cozumel para el buen Leo, que está en Quintana Roo. Saludos hasta el buen Leo. Y saludos también para Yuta. Ese nombre es de un anime. Es de un anime que hace tiempo yo veía. Es un buen nombre. La cabra le dicen a ese personaje. Bueno chicos, pues ahora sí, me despido de todos ustedes. Cuídense mucho, que tengan un excelente día, que les vaya muy bien. Saludos también para hasta California, para Paulina, que también nos está acompañando. Hoy cubrí mi multa, claro que sí, Sandra. Mira, yo ya te voy a apoyar, yo ya te voy a... ¿Cómo lo puedo decir? Voy a creer en ti, Sandra. Claro que sí, quedó cubierta tu multa desde aquí hasta toda la vida. Ojalá te veamos más seguido por aquí. Ahora sí, ahora sí chicos, cuídense mucho, que tengan un excelente día, que les vaya muy bien. Claro que sí, vamos a mandarle un saludo a Sandra. Bueno, Sandra, pues primero que nada, muchas gracias por habernos apoyado, como siempre, pues sabes que eres parte fundamental de esta familia, aquí de Biografía del Misterio, sabes que eres moderadora y que pues le echas muchas ganas, te mandamos un abrazote, un saludo muy grande, en especial para ti, hasta donde te encuentres, ya sabes que de parte de Biografía te deseamos lo mejor y que pues sigas aquí, que nos sigas apoyando y que te pueda ver más seguido en las transmisiones, llegar temprano, irte tarde de las transmisiones y acompañarnos todas esas ocasiones aquí. Por el momento chicos nos vamos a despedir, que tengan una excelente tarde, que les vaya muy bien y recuerden si quieren saber cuándo son las transmisiones y aparte de eso si quieren saber cuándo o a qué horario son las transmisiones, aquí está Andy con nosotros. Andy es el usuario que forma parte de este grupo, entonces ahí en ese grupo pues nosotros y avisamos como tal qué horarios tenemos, ¿sale? Cuídense mucho. Aquí está el usuario de Andy, lo voy a anclar como comentario en la parte de arriba. Y le pueden mandar un mensajito personal a ella o a mí. Yo los canalizo con ella. Y ya es la forma en la que pues ella los puede ingresar a este grupo de Telegram. ¿Vale? Ahí yo estoy en ese grupo de Telegram. Entonces ahí yo les mando un mensajito. O mis moderadoras les mandan mensajito. O los moderadores les mandan el mensaje y ya les avisan. ¿Saben qué? Hay transmisión. Vamos a hablar de tal tema. O no sé, cualquier cosa por el estilo, ¿no? Entonces, pues de esta forma es que me despido. Cuídense mucho, que tengan un excelente día. Nos vemos para la próxima, con más historias, mitos y leyendas aquí en Biografía del Misterio.